En la actividad anterior introdujimos el concepto de ecuaciones de diferencias lineales partiendo por las ecuaciones de diferencias lineales homogéneas de primer orden, expresiones que muestran el desarrollo de una serie, de una secuencia numérica que para nosotros será una secuencia de datos indexados por un índice entero que pueden representar muestras de alguna variable de control y ese va a ser el caso general en nuestra asignatura. Si el valor siguiente, el enésimo valor de cada secuencia de datos depende de su valor anterior multiplicado por una constante, entonces esta secuencia se comporta como una ecuación de diferencias lineales de primer orden para el cual basta con conocer su valor inicial para conocer cuál va a ser el comportamiento de la secuencia. En el caso de la ecuación homogénea de primer orden, existe una solución general que es bastante simple de obtener. Obtuvimos esta solución general que contiene que nos entrega más bien una representación de la secuencia como una potencia de aquel valor constante elevado a la enésima al índice de la enésima muestra multiplicando el valor inicial. Este valor, esta magnitud que apareció aquí, le dimos un nombre importante que es frecuencia natural de esta secuencia porque tiene una importancia enorme en el comportamiento, en la evolución en la secuencia numérica. Dependiendo de la magnitud de este valor, si es positiva mayor que 1, si es positiva entre 0 y 1 o es negativa entre 0 y menos 1 o menor que menos 1, va a tener diferentes comportamientos, siendo el único comportamiento estable aquel para el cual la magnitud está entre 0 y 1, que es la única forma en que matemáticamente esta serie decrece en el tiempo hasta estabilizarse en 0, o también sea posible esa misma magnitud entre 0 y 1 pero con signos negativos, para el cual también decrece en forma estable pero oscilando, cambiando de signo en cada iteración de la secuencia. Pudimos modelar, aprovechando este concepto, un sistema de control proporcional de velocidad de un vehículo y nos permitió tomar el ejemplo para expresar que existen condiciones que deben ser cumplidas en cualquier sistema de control para asegurar la estabilidad del sistema. Y en este caso basta con observar la magnitud de la variable, en este caso de la frecuencia natural, para poder observar la estabilidad. En sistemas de primer orden todo esto nos salió bastante simple, la verdad se necesitan matemáticas elementales para poder hacer esto y el mayor trabajo lo vamos a encontrar en la interpretación del modelo, que es el trabajo del ingeniero, es el trabajo del desarrollador del sistema de control, que el modelo represente correctamente el sistema que queremos representar, y una vez que lo tenemos, luego operamos matemáticamente y vamos a poder encontrar resultados con facilidad. Vamos a continuar con esta misma idea, pero ir profundizando en ecuaciones de diferencias de segundo orden que representan sistemas variables en el tiempo, sistemas dinámicos cuya evolución ya no depende únicamente del muestreo inmediatamente anterior, sino que depende de dos muestras anteriores, y vamos a extender esta idea para sistemas de orden arbitrario a fin de poder tener ya un método de trabajo mediante ecuaciones de diferencias para el modelamiento discreto de sistemas de control. Vamos a partir ejemplificando con una serie numérica bastante famosa en la historia matemática, que es la serie de Fibonacci.
La serie de Fibonacci consiste en una evolución de números enteros en el cual los primeros dos números son 0, 1 y los siguientes números evolucionan como la suma de los dos anteriores. El tercer elemento es la suma de 0 y 1, el cuarto elemento es la suma de 1 y 1, el quinto elemento es la suma de 2 y 1, y eso va desarrollando una serie numérica que tiene unas características matemáticas muy interesantes y que se estudia en teoría de conjunto, en teoría numérica y para algunas aplicaciones también. Esta serie de Fibonacci, puesto que cada valor, cada uno de los enésimos valores depende de la suma de sus dos elementos inmediatamente anteriores, puede ser un buen ejemplo para introducir las ecuaciones de diferencia de segundo orden. Para conocer la serie completa basta conocer cómo evoluciona, cuál es la regla de evolución, y necesitamos, sin embargo, conocer sus dos valores iniciales. Necesitamos conocer el valor en el índice 0 y necesitamos conocer el valor en el índice 1. Con esa información es posible escribir la serie de Fibonacci como una secuencia donde el enésimo valor es simplemente la suma de sus dos valores anteriores. Esta forma de representación, esta forma explícita para el cálculo del enésimo valor, ya hemos visto que también podemos expresarlo como una ecuación de diferencias homogénea si escribimos los términos igualados a 0. Esta expresión, representada en esta forma, corresponde a una ecuación de diferencias lineales homogéneas de segundo orden. La forma general de una ecuación lineal homogénea de segundo orden será así. Y podemos ver que la secuencia que representa la serie de Fibonacci no es sino un caso especial de la forma general de una secuencia, de una ecuación de diferencia lineal de segundo orden, para la cual alfa 1 y alfa 2 es iguales a 1. Ahora bien, esta idea de representar las series, las secuencias numéricas mediante ecuaciones lineales, ecuaciones de diferencias lineales, puede ser extendida también para secuencias que dependen de más valores anteriores. Y eso nos va a llevar a una forma general para ecuaciones de diferencias lineales de orden K. Será un IN menos un alfa 1 y n-1 menos alfa 2 y n-2 y así hasta un alfa k por i sub n menos k igual 0. Evidentemente k menor que n, lo cual podemos representarlo en forma mucho más compacta como un i sub n menos la suma desde k1 hasta, desde un i1 hasta k de los alfa i por i sub n menos i, y eso igualado a 0. Esta expresión que acabamos de obtener corresponde a la ecuación de diferencias lineal homogénea de orden K, donde
siguiendo la misma idea que hemos trabajado hasta ahora, para conocer la evolución de la secuencia, basta con conocer las condiciones iniciales de en este caso, K condiciones iniciales. Durante la actividad de hoy, lo que haremos es estudiar las ecuaciones de diferencias de segundo orden, y las lecciones que vamos a obtener allí nos van a permitir entender con facilidad cómo se extiende el método de estudio y el método de determinación de las frecuencias naturales para sistemas de orden K, es decir, para cualquier sistema lineal que queramos representar. Volvamos sobre la ecuación de diferencias lineales homogénea de orden 2. Su forma general es, en forma explícita, es I sub n alfa 1 por I sub n menos 1 más alfa 2 por I sub n menos 2. Para conocer la evolución de la secuencia necesitamos dos condiciones iniciales: I índice 0 y índice 1. A diferencia de lo que hicimos en la determinación de una solución general para las ecuaciones de diferencias de primer orden, no es posible derivar aquí una solución general siguiendo una metodología de evolucionar la serie en términos genéricos y buscar despejar sus términos finales. La evolución no nos permite llegar de esa forma a una ecuación lineal que nos permita despejar la solución. Pero ya que conocemos cómo es la forma de una solución general de una ecuación de diferencias de primer orden, conocemos que su forma general es una multiplicación de un valor elevado a una potencia que corresponde al índice. Bueno, vamos a suponer que una solución general de una ecuación de segundo orden va a tener la misma forma. Supondremos que el enésimo valor de la secuencia tendrá una forma c por lambda elevado a n, donde, y esta parte es importante, donde c y lambda pueden tomar cualquier valor como número complejo. Si en primer orden esto funcionaba para números reales, en segundo orden vamos a suponer que esto funciona en el terreno de los números complejos. Y si reemplazamos esta forma de el enésimo valor en la expresión general, entonces tendremos que el c por lambda elevado a n, es decir, el elemento de orden n, es el alfa 1 por un c lambda elevado a n menos 1, que corresponde al elemento anterior, más el alfa 2 por c lambda elevado a n menos 2, el elemento en dos posiciones anteriores. Y lo que quiero es obtener ese valor de lambda. Vamos a operar matemáticamente sobre esta expresión dividiendo todo por c lambda elevado a n menos 2. Es solamente una selección de conveniencia para poder buscar despejar y eliminar una variable. Me interesa eliminar la variable c. Si hago eso, al dividir el primer término, las c se cancelan, el lambda me queda elevado a n menos n menos 2 por división de potencia de igual base. Y ese fue el lado izquierdo. En el lado derecho, alfa 1, y esto lo divido por c, lo divido por c lambda n menos 2, c nuevamente se cancela, y lambda queda elevado a n menos 1 menos n menos 2.
el segundo término es alfa 2, la c se cancela y lambda queda elevado a n menos 2 menos n menos 2, que inmediatamente es 0 y lambda elevado a 0 es 1, por tanto alfa 2 queda sólido. Ahora trabajo sobre los exponentes. Lambda n menos n se cancela, menos 2 es lambda cuadrado, y el lado derecho queda alfa 1, el n se cancela, menos 1 menos 2 es 1, queda lambda más alfa 2. Esta simplificación era muy conveniente para poder hacer esto. Y esta expresión no es sino una ecuación homogénea, una ecuación cuadrada homogénea para lambda, que es lambda cuadrado menos alfa 1 por lambda menos alfa 2 igual 0. Y para esa expresión sabemos que existen dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, que se calculan como menos b menos alfa 1, que queda con signo positivo, más menos raíz de alfa 1 cuadrado menos 4 veces 1 por menos alfa 2, queda con signo positivo. Y todo eso dividido en 2 por 1. Tenemos una expresión para calcular las dos frecuencias naturales de la ecuación de diferencia lineal de segundo orden. Se puede demostrar que para cada una de estas dos soluciones, la solución 1, que es C1 por lambda 1 elevado a n, ¿de dónde sale ese C1? Bueno, ese C1 sale de reemplazar el lambda 1 que calculamos con el signo positivo dentro de esta expresión, introducirla a la ecuación general, encontrar cuáles son los valores correspondientes de C, de tal manera que se cumplan las condiciones iniciales. Y lo mismo podemos hacer con la segunda solución de lambda. Y encontraremos una constante C2 que resulta de introducir esta solución en la ecuación principal y igualarla para las condiciones iniciales, de tal forma de que se pueda calcular la constante C2, que vemos, como vimos en la conclusión inicial, puede ser un número complejo. Y una vez que se haya demostrado esto, dado que estamos trabajando con ecuaciones lineales, entonces es posible demostrar también que una solución de la forma I sub n, una combinación de ambas, una combinación lineal de ambas, es una solución general para la ecuación de diferencias lineales de segundo orden. Y aquí hemos encontrado lo que buscábamos, aquella solución general. Veamos cómo funciona esto. Tomemos el ejemplo de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci tiene una ecuación de diferencias tal que el enésimo término es la suma de los dos términos anteriores. En esta serie, el primer elemento es 0, el segundo elemento es 1. Comparando con la expresión general de la ecuación de diferencias de segundo orden, lo que vemos es que corresponden a esta forma general con alfa 1 y alfa 2 ambos iguales a 1. Esta es entonces una LDE homogénea de segundo orden con alfa 1 igual alfa 2 igual 1. ¿Cómo calculamos sus frecuencias naturales? De acuerdo con la solución general que hemos encontrado, los calculamos de esta forma. Esto es, lambda 1 y lambda 2 es alfa 1 más menos raíz de alfa 1 al cuadrado más 4 veces alfa 2. Todo eso dividido en 2. Basta reemplazar valores.
1 más menos raíz de 1 al cuadrado más 4 por alfa 2 dividido en 2. Esto es 1 más menos raíz de 5 dividido en 2. Si recordamos cómo es la forma de la solución general, bueno, tendremos una solución general que tiene la forma siguiente. I sub n es una constante C1 por la primera frecuencia natural, que es la que tiene signo positivo, 1 más raíz de 5 medios, y sumado a otra constante que tiene frecuencia natural, igual a la segunda solución, que es 1 menos raíz de 5 medios. Estas potencias en la solución general, las frecuencias naturales, están elevadas al índice n. ¿Qué queda? Obtener los valores de estas constantes, y para eso usamos las condiciones iniciales con n igual 0, y tenemos I sub 0 igual a C1 por 1 más raíz de 5 medios elevado a 0 más C2 por 1 más raíz de 5 medios, perdón, 1 menos, es la segunda, elevado a 0. Eso es lo mismo que escribir que C1 más C2 es igual a 0, y eso únicamente ocurre si despejamos, por ejemplo, C2 diciendo que es igual a menos C1. Tenemos una primera condición que se cumple, que se tiene que verificar para que se cumpla la secuencia. Para obtener los valores necesitamos la segunda condición inicial con n igual 1, y tenemos I sub 1 igual, reemplazando ahora con n igual 1, C1 por 1 más raíz de 5 medios elevado a 1 más C2, pero voy a reemplazar de inmediato que C2 es menos C1, por tanto es menos C1 por la segunda frecuencia natural, 1 menos raíz de 5 medios elevado a 1. Todo eso se iguala al valor que tiene la secuencia en el índice 1. Para operar matemáticamente, multiplico toda esta igualdad por 2 a fin de que me quede C1 factor de 1 más raíz de 5 menos C1 factor de 1 menos raíz de 5 es igual a 2, y se observa que se cancela el 1, C1 por 1 menos C1 por 1, se queda el raíz de 5, C1 raíz de 5 menos raíz de 5, eso es 2 veces, lo mismo que decir que 2 veces C1 raíz de 5 es igual a 2, lo cual debe cumplirse con C1 igual 1 sobre raíz de 5. Tenemos los valores de las dos constantes, porque conociendo C1 conocemos C2 al cambiarle el signo. Finalmente, nuestra solución a la expresión de la serie de Fibonacci es C1, que es 1 sobre raíz de 5, multiplicado por 1 más raíz de 5 medios elevado a n, más C2, que es el C1 negativo, por tanto es menos 1 sobre raíz de 5, multiplicando a la segunda frecuencia natural, 1 menos raíz de 5 medios elevado a n. Esta expresión es la forma explícita de calcular cada término de la serie de Fibonacci, conociendo únicamente el término que queremos calcular. Si quiero calcular el término 200, bueno, reemplazo n por 200 en la ecuación y tendré cuál es el valor de la secuencia, sin tener que calcular
los 199 términos anteriores. Tenemos una forma de expresar el desarrollo de una secuencia únicamente conociendo en este momento el índice que quiero calcular. Para hacerlo, claro, tuve que desarrollar un procedimiento de cálculo en el cual necesitaba conocer primero la forma de la serie, esto es la ecuación de diferencias lineal homogénea, y dos condiciones iniciales. Y con esto bastó para poder conocer una expresión de solución a esta serie. Estos son solo números, y si lo expresamos en términos numéricos, podríamos decir que esto es I sub n aproximadamente 0,44 por todo ese número que es 1,618 elevado a n menos 0,44721 por menos 0,618 elevado a n. Vamos a verificar esto utilizando una planilla de cálculo. La serie de Fibonacci bastará con comparar la secuencia conocida con la expresión que acabamos de obtener para los primeros 20 números. I sub n partiendo del primer elemento, perdón, aquí debo partir de 0. Ahora sí. El primer elemento es 0, el segundo elemento es 1. El tercer elemento se calcula como la suma de los dos anteriores. Y cada uno de los números sucesivos los calculo siguiendo la misma estructura. Y está el desarrollo de la serie de Fibonacci hasta el elemento número 19. Pero queremos compararlo con la expresión que acabamos de obtener. Ahora esta columna será obtenida mediante la expresión que habíamos obtenido. Lo calculamos entonces como 0.44721 por 1.618 elevado a n elevado a n menos 0.44721 por menos 0.618 elevado a n. El primer término es 0 y los términos siguientes son bastante aproximados al valor entero. Evidentemente, esta diferencia corresponde al error de aproximación. Si utilizaren todos los dígitos decimales que entrega la raíz de 5 y sus cálculos, este número será cada vez más cercano al valor real. Pero tenemos ya un método para calcular también las secuencias, los valores de la secuencia en un sistema de ecuaciones de diferencias de segundo orden que está funcionando. En el caso de la serie de Fibonacci, todos los números que obtuvimos resultaron ser valores reales. Pero en una ecuación de diferencia lineal de segundo orden, vimos que en términos generales estos números pueden ser complejos. Pueden ser números complejos. Y eso lo vamos a observar haciendo un pequeño cambio. Si en lugar de hacer una serie de Fibonacci, hacemos una serie en la cual el enésimo término no es la suma, sino es la diferencia de los dos términos anteriores. ¿Cómo sería esta serie? Si esta serie comienza
igual que la serie Fibonacci con 0 y 1. El tercer término ya no es la suma, sino que es el anterior menos el dos veces anteriores, es 1 menos 0, es 1. El siguiente término es 1 menos 1. El siguiente será 0 menos 1. El sucesivo es menos 1 menos 0. Y así. Para esta serie, ustedes van a realizar los mismos cálculos que hicimos para el caso de la serie Fibonacci para ir verificando algunas cosas. Ustedes van a verificar, por ejemplo, que las raíces de la expresión de cálculo de las frecuencias naturales nos dan, en este caso también, dos frecuencias naturales, lambda 1 y lambda 2, que para este caso sí son números complejos, siendo j la variable compleja la raíz de menos 1. Y por tanto, la solución general para esta secuencia será I sub n, un C1 por 1 más raíz de 3 medios, raíz de 3j medios elevado a n, y un C2 por 1 menos raíz de 3j medios elevado a n. Y si tomamos condiciones iniciales, el primer término 0, el segundo término 1, entonces las constantes las pueden calcular como menos j sobre raíz de 3 y j sobre raíz de 3. Si observan, tanto las frecuencias naturales como las constantes corresponden a números complejos, pero la solución a cada uno de los términos de la secuencia son solo números enteros, son solo números reales. El cálculo de estos valores complejos, en la forma en que está expresada la determinación de los elementos de la serie, nos da como resultado únicamente números reales. La suma siempre es real. Y esto es así porque estamos trabajando con complejos conjugados. Los términos que vamos a obtener si trabajamos con sistemas de variable real siempre van a ser pares de complejos conjugados, tanto en el cálculo de las frecuencias naturales como en el cálculo de las constantes, y esto podrían ser números reales que por definición también son complejos conjugados con parte imaginaria igual a 0. Existe el caso extraño y poco común en los cuales ambas raíces son idénticas, ambas raíces son reales e iguales. Ese caso es más difícil de estudiar porque no responde exactamente a las mismas matemáticas, pero es un caso extraño y que no se da en los sistemas de control reales, los que vamos nosotros a ver. Lo que sí se da con bastante frecuencia es que tengamos frecuencias naturales que son números complejos y eventualmente constantes que son números complejos, y hay que volver a familiarizarse con las matemáticas de estos para poder realizar los cálculos cuando sea necesario. Para representar las frecuencias naturales podemos usar la forma rectangular y una forma polar. Las frecuencias naturales son números complejos y hasta ahora los hemos escrito en la forma a más bj. Esa es la forma rectangular. Pero podemos representarlos también en la forma polar de una magnitud y un ángulo que matemáticamente no es sino, y esta es la forma importante para nosotros, una magnitud multiplicando una exponencial elevado a j por el ángulo. En esta es la forma polar, y preferencialmente en esta forma exponencial todo se facilita.
En esta forma, recordar simplemente que la magnitud corresponde a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, el ángulo corresponde a la tangente a menos 1 de b sobre a. Por tanto, existe una relación entre ambos, una relación que muchas veces hemos representado en un diagrama polar, donde la parte real e imaginaria de un número complejo se representan con ejes coordenados y el valor complejo que queremos representar lo podemos expresar por sus componentes, su parte real, su parte imaginaria, o también lo podemos representar como la forma de magnitud y ángulo. La ventaja de representarlo en la forma exponencial es porque nuestras soluciones, miremos más atrás, nuestras soluciones están dadas en forma de números complejos elevados a una potencia. Y por tanto, matemáticamente calcular las potencias, un lambda elevado a n, como a más b j elevado a n, es matemáticamente complejo. Pero calcularlo en la forma de un m e elevado a j teta elevado a n no es sino el m elevado a n por el e elevado a j n teta. Y nuevamente lo mismo que veíamos para el caso de las ecuaciones de primer orden, aquí la magnitud nuevamente entrega información. La magnitud entrega información porque dependiendo del valor absoluto de la frecuencia natural, del valor absoluto de lambda, esta magnitud crecerá junto a n o se reducirá hacia cero. Si la magnitud de la frecuencia natural es mayor que 1, entonces esa magnitud elevado a la potencia crece exponencialmente y el sistema es inestable. Si la magnitud es menor que 1, como magnitud necesariamente es mayor que 0, entonces las potencias de esa magnitud decrecen y el sistema es estable. Puesto que en el caso del sistema de segundo orden tenemos dos frecuencias naturales, esto debe cumplirse para cada una de ellas a fin que el sistema sea estable. Es decir, si una de las dos frecuencias naturales tiene magnitud mayor que 1, basta para decir que el sistema va a crecer y se va a transformar en un sistema inestable. Y esta idea también es válida para frecuencias naturales en mayor número, esto es, para sistemas de orden K. Si tenemos ecuaciones de diferencias de orden K, significa que existen K frecuencias naturales y existe una solución también que consiste en la multiplicación de constantes complejas por cada una de esas K frecuencias naturales. Para que el sistema sea estable, cada una de esas frecuencias naturales debe tener magnitud menor que 1. Si el sistema se hace, si cualquiera de ellas tiene una magnitud mayor que 1, significa que ese componente va a crecer exponencialmente y el sistema como conjunto va a ser inestable. El problema en estos sistemas va a consistir, al igual que en el de segundo orden, en calcular esas frecuencias naturales. Calcular cada una de ellas. Para lo cual normalmente tendremos que utilizar métodos numéricos. Y en el caso de que es un problema bastante difícil de resolver, y en el caso de 3 o más ya hay que cambiar de método de cálculo y nos pasaremos
hacia el espacio de estados, que es un contenido que veremos un poco más adelante. Repasemos esta idea del cálculo de las magnitudes para la serie de Fibonacci que estábamos estudiando previamente. La serie fue calculada por dos componentes, C1 por lambda 1 elevado a n menos C2, en este caso más porque C2 era negativo, más C2 por lambda 2 elevado a n. En este caso, observen que lambda 1 tiene una magnitud mayor que 1 y es positiva, en tanto lambda 2 tiene una magnitud menor que 1 y es negativa. Vamos a observar el comportamiento de cada uno de estos términos por separado. Hagamos, por ejemplo, el primer cálculo como I1 correspondiente a el cálculo de la primera raíz, la primera función, la primera frecuencia natural, digo. Ese primer término entonces contiene C1 por lambda 1 elevado a n. Ahí está. Voy a calcular por separado I2 como el cálculo del segundo término. C2 por lambda 2 elevado a n. Si desarrollamos cada uno de esas componentes por separado, podemos ver que la primera serie diverge, crece infinitamente, crece exponencialmente a medida que aumenta el valor de n, porque la magnitud de la primera raíz es mayor que 1. En tanto, el segundo componente decrece hasta hacerse 0, porque la magnitud de la segunda frecuencia natural es menor que 1. Si quieren ver cómo se ve esto gráficamente, vamos a hacer dos gráficos por separado. I1 crece, en tanto I2 decrece. Pero la suma de ambos, que es la respuesta completa, la suma de ambos es la que se hace a su vez inestable, decrece, porque uno de ellos, bastaba que una de las frecuencias naturales tuviera magnitud mayor que 1 para que esto se hiciese inestable el sistema. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo el conocer la magnitud de las frecuencias naturales va a bastar para conocer también el comportamiento del sistema. El siguiente ejemplo nos va a permitir ejercitar acerca de la interpretación de las magnitudes de las frecuencias naturales. El dibujo está representando un sistema de grúa, de tipo de grúa portuaria, aquellos que son diseñadas para mover los contenedores por medio de una grúa que está suspendida en un riel y que puede moverse a lo largo de ese riel, y que para el caso de la grúa del ejemplo está diseñada de tal forma de que cuenta con una referencia, una boya de referencia que nos va a marcar el inicio del sistema de coordenadas del riel. Aquí está el punto 0 de posición. Las distancias se miden respecto de ese punto 0 como distancias con signo. Hacia un lado serán distancias positivas
en este sentido, hacia el otro lado serán distancias negativas. El diseño del control de esta grúa, pensado para situar en todo momento mediante un operador a la grúa en la posición 0, en la posición de descanso, se ha establecido un mecanismo de control que mide la distancia respecto del origen, mide esa distancia con signo 100 veces por segundo, y cada vez que mide la distancia calcula la aceleración de la grúa en forma proporcional a esa distancia. Calcula y especifica, por supuesto, y envía como orden a los motores una aceleración que es proporcional a la distancia. El problema consiste en que en determinado momento, en una ocasión, el operador de la grúa observó que la grúa no se había situado exactamente en el punto de origen, sino que estaba oscilando levemente, se movía en torno al punto de origen sin detenerse, pero en forma muy suave. Pensando que podía haber algún problema con los sensores, el operador lo que hizo fue desconectar el sensor que mide distancia y lo conectó invertido, lo conectó con el signo contrario. Lo que ocurrió en ese momento es que la grúa empezó a moverse rápidamente, a desplazarse hacia afuera, saliendo disparado a través del riel, y lo único que pudo detener la grúa fue el botón de emergencia que existe en todos los casos para cuando exista algún mal funcionamiento. Lo que queremos es tratar de interpretar qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en ambos casos? Primero, la grúa oscilaba en torno al origen y luego, al invertir la distancia, al invertir el sensor de distancia, la grúa se descontrola. Vamos a observar un modelo de segundo orden para esta grúa a fin de interpretar por qué ocurre esta situación que les acabo de describir. Para comenzar el modelo haremos algo similar a lo que hicimos con el ejemplo de primer orden, solo que acá tendremos que trabajar un poco más matemáticamente. Vamos a partir de dos hechos conocidos. Comenzamos representando matemáticamente el hecho de que la aceleración es proporcional a la distancia. Lo que hace el control de esta grúa es que cada vez que mide distancia calcula una nueva aceleración. Quiere decir que si en determinado momento, en determinada muestra, observamos que la velocidad cambió hacia la velocidad actual a partir de una velocidad que tenía en la muestra anterior, y eso ocurrió en el intervalo entre dos muestras, esto es, en un intervalo delta t, por definición, este movimiento, este cambio de velocidad desde la velocidad n-1 a la velocidad en el momento n es resultado de la aceleración en el momento n-1, porque fue la aceleración que el sistema de control ajustó en este momento, la cual cambió la velocidad desde este valor hasta este valor en el intervalo de tiempo que hay entre dos muestras. Y esa aceleración es proporcional a la distancia por una constante de proporcionalidad gamma, y la distancia que se había medido en ese momento. Con la distancia que se midió se calculó esa aceleración, y esa aceleración movió la velocidad que había hasta una nueva velocidad en un transcurso del tiempo delta t. Ese delta t es conocido porque las muestras se están tomando 100 veces por segundo. Por tanto, ese delta t es una centésima de segundo.
Y ese valor gamma es una constante que está ajustada en el diseño del controlador y que dependiendo de su magnitud podremos tener un funcionamiento diferente, que es precisamente aquel que queremos ahora estudiar. ¿Qué valores habían aquí expuestos o qué ocurrió de que la grúa estaba oscilando en torno al origen y por qué al invertir esa distancia la grúa se descontrola? Queremos conocer ese valor gamma a fin de poder entender el comportamiento de este sistema. Para eso vamos a tener que encontrar el modelo de ecuación de diferencias a partir de esta expresión y de lo que conocemos del funcionamiento de la grúa. Ahora necesitamos entonces modelar. Vamos a comenzar de esta expresión conocida, escrita un poco distinto. Tomo el lado izquierdo y el lado derecho de esta igualdad y escribo que b sub n menos b en el momento anterior es igual, y este término lo paso multiplicando, a delta t por gamma por la distancia que había en ese momento. Puesto que esta expresión es válida para cualquier punto de la secuencia, entonces también es válida para el momento anterior y vamos a escribir el b anterior menos la velocidad anterior a ella, el n-2, es igual a delta t por gamma por la distancia que había en ese momento. Voy a dejar reservada esta expresión porque la vamos a usar un poco más adelante. Pero ahora, para poder completar el modelo, necesitamos conocer mejor el funcionamiento desde el punto de vista de la distancia. Y en esto se asemeja a lo que habíamos trabajado en el ejemplo anterior, pero acá la distancia en cualquier momento n solo va a ser aproximadamente la distancia anterior menos el trayecto que alcanzó a desplazarse con la velocidad que había en ese momento. Primero, ¿por qué es menos? Porque la velocidad que trae la grúa la está usando para acercarse al origen, por tanto para reducir esa distancia, ese es el signo menos. ¿Y por qué solo aproximado? Esto es porque la velocidad que había en el momento anterior no se mantiene constante durante todo el trayecto delta t. Lo que se mantiene constante es la aceleración. La velocidad se va a modificar desde el valor que había en n-1 al valor nuevo como resultado de esa aceleración, y por tanto el cálculo que estamos haciendo con la velocidad inicial de ese pequeño desplazamiento solo me va a dar una magnitud aproximada del desplazamiento, pero puesto que delta t es suficientemente pequeño, vamos a confiar en que ese valor es suficientemente bueno para hacer una aproximación que explique bien o con buen grado de precisión cuál fue el desplazamiento que ocurrió y cuál fue, por tanto, la nueva posición, la nueva distancia a la cual va a estar la grúa. Esta expresión la podemos escribir como una ecuación de diferencias no homogénea porque está asociada a una función que está impulsando en este caso la velocidad y que queda como menos delta t por bn-1. Pero esta expresión que está aquí escrita para un n genérico es válido efectivamente para cualquier posición dentro de la secuencia y también va a ser válida para la posición anterior. La distancia en n-1 menos la distancia en n-2 seguirá siendo calculada en forma aproximada como menos delta t por la velocidad que había en ese momento. ¿Y por qué hacemos este desplazamiento dentro de la secuencia? Porque si ahora
restamos estas dos expresiones, vamos a tener una nueva expresión en la cual podemos eliminar la variable de velocidad. ¿Cómo queda? En el lado izquierdo resto este término con este y decimos que dn menos dn menos 1 menos dn menos 1 menos dn menos 2, repito, es todo este término restando todo este término, es aproximado a la diferencia entre estos dos, que tiene como factor común menos delta t, por bn menos 1 menos bn menos 2. Y esta es la parte que importaba, porque esta diferencia b menos n menos 1 menos bn menos 2 la conocemos, está aquí. Y si tomamos esa expresión y la reemplazamos en este lugar, vamos a tener por el lado derecho que el menos delta t está en realidad multiplicando el delta t por gamma por dn menos 2. Y en el lado izquierdo basta resolver esta expresión y nos va a quedar un dn menos 2 veces la distancia anterior menos dn menos 2, perdón, aquí con signo positivo porque tenemos dos signos menos simultáneos. Podemos reescribir esto como dn menos 2 veces dn menos 1 más, por aquí tengo n menos 2, acá también queda 1, ese signo menos pasa sumando, el delta t queda al cuadrado multiplicando a gamma y todo por dn menos 2 aproximadamente igualado a 0. Y lo que acabamos de encontrar es una ecuación de diferencias lineal homogénea, y esas ecuaciones ya sabemos resolverlas. Este término corresponde a alfa 1 y este término corresponde a alfa 2. Entonces tendremos que las frecuencias naturales lambda 1 y lambda 2 para esta expresión son, si ustedes hacen esos cálculos, reemplazando en este caso el delta t por su valor, se van a encontrar de que esas dos frecuencias naturales son nada más que 1 más menos 0,01 por raíz cuadrada de gamma j, como valor tiene componente compleja. Y si conocemos sus frecuencias naturales, también conocemos su solución general. Su solución general será dn igual, para poder calcular las constantes C1 y C2, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta solución general en las condiciones iniciales, los cuales tendremos que dárnoslas para poder hacer ese cálculo. Y una vez que tengamos la solución general, podemos también analizar el comportamiento de la grúa en los dos casos que estamos observando. Este ejercicio va a consistir en dos partes. Una primera parte va a ser que ustedes calculen las constantes, dadas unas condiciones iniciales para esto, y una segunda parte que se pueda analizar con los valores de gamma correspondientes que vamos a indicarles en el ejercicio de la semana, para que puedan ustedes también interpretar qué está pasando con esta grúa. Este será el ejercicio que tendrán por delante. Con lo que hemos avanzado hasta aquí, ustedes pueden continuar por sí mismos, así que se los dejamos como actividad y nos vemos en la próxima.